Dale. Buenas, buenas, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo las trata el día de hoy? Hola, Hola. buenas. Muy bien. Bien, bien, Buenísimo. Vamos a dar bien. inicio entonces a un espacio más de conversaciones profundas. Mi nombre es Silvana Asensio, soy coach ontológico vocacional y community manager. En este espacio traemos temas de interés que nos pide la audiencia o que a nosotras nos llama la atención. Hoy nos acompaña nuevamente nuestra psicóloga amiga, Gloria Sánchez. Y nos va a traer un tema súper interesante, así que le voy a pasar sin más a ella para que se anuncie, se presente y nos comente de qué va el día de hoy, el episodio de hoy. Hola, Gloria. Gra- Gracias, Silvana. Bueno, yo soy Gloria, soy psicóloga infanto-juvenil y como bien has dicho, íbamos a tratar un poco de la sobreprotección en nuestros adolescentes. Muchas veces como padres caemos en la tentación de proteger tanto a nuestros hijos que acabamos quitándoles oportunidades para crecer prácticamente. Siempre queremos evitarle el dolor, que cometan errores, que se sientan frustrados, pero, perdón, todos esos intentos lo único que hacemos es terminamos debilitándolos emocionalmente. Los adolescentes necesitan equivocarse, caerse, levantarse, experimentar todo. Cada error es una lesión de vida y cada reto es una oportunidad para descubrir sus propios recursos, ¿no? Si intervenimos siempre para rescatarlos, no le dejamos experimentar su propia fuerza, digamos. Ujú. Y como padres, acompañarles no significa tampoco ni controlarlos ni anticiparse a todo. Significa, como hemos hablado muchas veces, estar presentes, darles seguridad, al mismo tiempo que permitir que ellos se enfrenten a lo que les toca en cada momento. Eh, Tampoco se trata de llenarlos de cosas, ¿no? De darle estímulos o facilidades, de ofrecerle lo último, lo más valioso, sino un espacio donde sus emociones son escuchadas, donde son validadas, sin juicios, sin etiquetas de bien o mal. Eh, y educar en familia es eso, ¿no? Es enseñarle que todas las emociones, ahora que no son ni buenas ni malas, que ya lo sabemos, positiva o negativa, tienen un sentido y que es legítimo sentir tristeza, rabia, miedo y igual alegría. Nuestro papel no es resolverle la vida, sino darle las herramientas para que puedan reconocerlas, ¿no? Tomar decisiones y aprender de la experiencia, en definitiva. Al final lo que fortalece a una persona no es que lo vayamos protegiendo de todo, sino que le mostremos que confiamos en él incluso cuando se equivoca, ¿no? ¿Qué opinas, Gaby? Sí, te escuchaba atentamente y me hizo mucho ahí ruido el darles lo último, lo más valioso, ¿no? Me vino enseguida toda esta cuestión material que les damos para que estén a la altura de lo que actualmente se demanda, lo fácil que se lo ponemos, porque a veces estamos dando cosas que cuestan muchísimo dinero y lo ponemos de una manera tan fácil que ahí ni siquiera se sabe el valor que hay en el medio. Y me acordaba de la sobreprotección de una charla que participé, donde el que la daba primero preguntó, ¿quiénes creen que cuidan poco de... No, ¿quiénes creen que quieren poco a sus niños? Y no hubo una sola mano que se levantara. Y después dijo, ¿quiénes creen que alguna vez sobreprotegieron a sus niños? Y todos levantaron las manos y él dijo ahí que cuando sobreprotegemos, tenemos que darnos cuenta también para no sentirnos tan mal, pero identificarlo para cambiarlo, que esto nace del exceso de amor que tenemos, de ese deseo de cuidar, de hacer como un jardincito que florece siempre, que nunca hay una roca, que no se vayan a dar con una piedrita y menos que caer. Pero tenemos que saber también que eso limita la autonomía de esa persona, la autoestima,
y la capacidad que tienen ya, sobre todo cuando empiezan en la preadolescencia y en la adolescencia, para afrontar la vida, esa vida que tenemos igual al igual que los adultos, que afrontar con lo que va saliendo, ¿no? Las cosas nuevas que nos van pasando. Y entonces, otra pregunta que él hizo, ¿qué podíamos hacer los padres? Y me acuerdo que dijo, bueno, tratemos de no sobreproteger, que nos sale de manera natural, y ir a cuidar. Cuando estamos cuidando, ¿qué estamos haciendo? Los estamos guiando, acompañando y confiando en ellos, como dijiste recién, ¿no? Empezar a confiar, a dejarlos que sean. Y así los dejamos accionar. Cuando los estamos sobreprotegiendo, estamos ejecutando un control también, que no nos gusta a nadie que nos controlen. Estamos decidiendo por ellos, no les dejamos tomar decisiones. En algún momento de la vida tenemos que empezar a ver qué más puede hacer y hasta invitarlos a que colaboren, a que nos ayuden, a que participen. Eso también es dejar de sobreproteger, cuidar y participar. Y así empezamos a evitar las frustraciones, porque si no les damos lugar a que empiecen a hacer, el día que hacen y esto se sale mal, lleva a una frustración que ahí ya tenemos otro motivo más para preocuparnos. ¿Por qué sobreprotegemos? Eh, bueno, sobreprotegemos por lo que dije recién, ¿no? Por querer hacerles livianos el camino. ¿Qué podemos dejar o empezar a hacer para dejar de hacerlo? Primero, identificar el motivo y mirar según en qué etapa están, qué ellos pueden empezar a hacer, qué ellos quieren hacer, cuánto riesgo hay, cómo lo pueden transitar. También les decía que muchas veces los padres tenemos que identificar en nosotros cuáles son los motivos por el cual sobreprotegemos a los nuestros, que muchas veces hay atrás escondidos miedo al sufrimiento propio, proyectar mi historia, aquello que no me fue bien, lo que me equivoqué, lo que quería que fuera y no fue, inseguridades personales, y volvemos también a una necesidad de controlar, eh, porque eso me va a hacer sentir mejor a mí y no al otro. Esto estuvo muy bueno porque si vos identificás que es una cuestión tuya, está muy buena trabajarla en vos para no proyectarla en el otro. Como dije recién, sobreproteger tiene bastantes consecuencias, que una vez que te das cuenta y sabes cuáles son, vas a tratar de impedirlas, que son una baja autoestima, un miedo al equivocarte, al error, a la frustración, dependencia, porque cuando vos constantemente le estás diciendo lo que tienen que hacer, después están esperando que los valides para hacer lo que sea, para tomar la decisión que fuere. Y mucha dificultad para decidir. Llega la época que vos no estás y tienen que decidir y les cuesta un montonazo. Entonces, identificando todo esto, está bien preguntarnos qué podemos aportar, qué realmente necesitan. Y probablemente lo que necesitan es que confíes en ellos, que confíes y estés cerca, que se equivoquen y tengan lugar a aprender, que experimenten y descubran nuevas cosas, que se sientan apoyados por vos, por el papá, por los hermanos, por quien sean y no controlados. Si empezamos con esas acciones está muy bueno para empezar a bajar esa sobreprotección que hacemos por exceso de cuidado, para dejarlos que vivan esa etapa que ellos necesitan vivir, aprender, que salga bien, que salga mal y tener una experiencia. Preguntar antes de aconsejar. Varias veces que hablamos decimos, estas etapas son muy buenas para hablar menos y escuchar más, qué necesitan, qué hay de nuevo, qué les da miedo, en qué podemos colaborar, compartir historias si nosotros ya lo pasamos, cómo lo hicimos. Dar responsabilidades progresivas, esto que a veces nos quejamos que no hacen nada y decimos cosas como, sacame la basura o poneme la mesa. No, no, saquemos la basura, pongamos la mesa, es una cuestión de todo. Son tareas que empezás a dar e incorporás y que les hace sentir que ellos pueden, y aminora también tu queja, esa queja que siempre tenemos ahí muy prontita de quejarnos de todos los que no hacen cuando no los invitamos.
como dije antes, nombrar los miedos propios sin cargar a los hijos. Si reconoces que ese miedo es tuyo y por eso no lo dejas, hacéselo saber. Y de a poquito anda alargando. Quizás es la segunda posibilidad que tenés de sacártelo de encima y no pasárselo a tu chico. Y vuelvo a decir, escuchar más que hablar. Está muy bien en esta etapa y es una de las tips a tener en cuenta para no sobreproteger. En esta charla que dije que me acordé hoy mucho, cuando terminó, dijo, sobreproteger es cortar alas, acompañar es enseñar a volar con las propias. A mí me quedó un montonazo, tanto el principio como el final, porque me pareció que era como darnos cuenta de lo que hacemos, quizás por mucho amor, pero que no nos va a dar buen resultado y que estamos a tiempo de identificarlo y cambiarlo. No sé qué opinan ustedes. Dios mío, chicas, me equivoqué de carrera, hubiera seguido psicología. No, me muero. No, no, no digo de coach, digo profesora de química. Uno es mamá y aprende con lo que vivió en casa, ¿no? No estar libre de ser mamá. Entonces uno, ¿cómo cree que es, cómo cree que sale de adentro? ¿Cómo es la mejor mamá? Bueno, esto que hizo mi mamá yo no lo voy a hacer. Y además tendés a sobreproteger, o sea, me pasó con la primera sobre todo. Tremendo, o sea, tremendo. Pero es como que es difícil darse cuenta en ese momento. Es lindísimo escucharlas a las dos. Sé, o sea, sé ahora con más experiencia que no hice ciertas cosas también. Duele reconocerlo, pero tiene que ver con mis miedos, tiene que ver con mis creencias, con mi crianza. Como profe no fui así sobreprotectora, o sea, yo hacía que el alumno sea independiente, que confiara en él, tenía como todo, era distinta la relación. Cuando fui mamá adolescente pensando, yo pensé que iba a ser mucho más fácil ser mamá adolescente, pero en mi vida hubo un quiebre terrible porque me di cuenta que me faltaban un montón de herramientas. Tenía que aprenderlas, pero ¿cómo? Sobre la marcha. No, no fue nada fácil. Por eso qué lindo que lo que están diciendo, porque sé que es verdad, pero en su momento no era consciente. O sea, no era consciente que que la estaba sobreprotegiendo. Y sí, la sobreprotegí. Y ella lo sabe. Bueno, ahora la historia está cambiando. Con la segunda no soy tan así, pero bueno, es hermoso saber que, o sea, escucharlas, de verdad lo digo, y qué lindo sería que que la gente que está ahora criando un adolescente tome conciencia de todo esto que están diciendo ustedes. Pero para mí era una mala madre si no la ayudaba a resolver rápido las cosas, eso era para mí. Eso no sé, no quiero decir trágico, pero fue difícil. Terrible. Pero yo en ese momento me creía la madre. Y igual sufrí un montón como mamá adolescente. No me pasó cuando estaba en la primaria, en el jardín, pero en la adolescencia fue muy... Pero bueno, tiene que ver con todo esto que dijeron las dos. Increíble, sí. Eh, ahora estoy actuando diferente, ahora la historia es diferente, pero se trata de confiar, se trata de no controlar, se trata de no tener miedos, ¿no? Bueno, hay que trabajarlo en muchas situaciones y hay que tomar conciencia y creer que realmente es así, que es real. O sea, no lo estás dejando crecer, no lo estás dejando ser autónoma, están dependiendo de vos. Y no era que yo sentía placer que dependan de mí, ¿eh? Iba por otro lado. Era como que, ay, que no sufra. Ay, es terrible. Bueno, gracias por lo que trajeron, porque sé que puedo ayudar un montón. Pato, me gustaría hacerte una pregunta con lo que has dicho, ¿no? Dices que tú crees que tus miedos y tus experiencias pasadas influyeron en la forma en que educaste a tu primera hija, ¿no? O, Totalmente. ¿y qué diferencia o cuál es la diferencia más notable entre la educación que le está dando a la segunda? ¿Cuál crees que es la Y diferencia? más flexible, era más rígida, las cosas son así, tenés que estudiar, estudiar, estudiar. O sea, no es que digo que no tiene que estudiar, yo quiero que estudie, ¿sí? Pero yo quería que estudie, o sea, que dé lo mejor, igual quiero que den lo mejor, pero
más de lo mejor, ¿se entiende? Y lo lindo de la segunda, que siento que es más, tiene una inteligencia emocional mucho, mucho mejor y que se defiende, se está defendiendo muy bien. Me da cosa porque sé que puede llegar a escuchar este video, pero bueno, me da cosa la más grande. Sabe, yo le pido perdón de todas las formas, ella lo sabe, que hay un montón de cosas que le pido perdón, que bueno, hice lo que pude. Me emociona de verdad porque realmente hice lo que mejor me parecía, pero no es, o sea, para mí no fue, no vamos a decir no es tan fácil, para mí no fue fácil. Y eso que de verdad vengo de ser profe de adolescentes, ¿eh? No fue fácil la adolescencia de las nenas. Pato, como siempre dijimos y creo que estuvimos de acuerdo, estas épocas nos dan muchas herramientas que antes no teníamos y cada vez en los últimos años más. Temas que no se hablaban, estos mismos que ahora te ayudan antes que te pase verlos, no después, cuando ya pasó. A escuchar a otros, a compartir, a preguntar, a mirar, a indagar. Hay más material, si lo querés, buscás y lo tenés. Antes no lo teníamos. No sé, a mí no se me ocurriría haberle exigido esto a mi mamá. No se me ocurriría. Y hoy en día me parece que está muy, muy al alcance de todos. Igualmente, siempre cometemos errores, por llamarlos de alguna manera, ¿no? Antes de empezar, comento acá en mi casa, le digo, bueno, de tal hora a tal hora voy a estar grabando. Dicen, ¿qué tema hoy? Sobre protección. Y dicen, wow, si tenés para decir con todo lo que hiciste en casa. Mirate vos, ¿entendés? Y decís, bueno, sí, sé que a tiempo también me di cuenta de otras cosas, sí que mejoré otras, sé que si tuviera una segunda oportunidad no haría otras. Como comenté el otro día, hace poquito se terminó el ciclo de Penny que se fue a estudiar afuera y ahí cuando te das cuenta que ahora se tiene que valer por ella misma, una de las preguntas que me vinieron, mirá que parece tonto y no es tonto porque tiene que ver con esto, dije. ¿Por qué no la dejé que usara más el lavarropa? Porque ahora se va a tener que lavar sola y bueno, ya lo hará, pero la verdad que yo no se la puse en práctica. ¿Por qué a pesar que dije tenemos que hacer más recetas, no se llevan las suficientes? Ahora se arreglará, pero claro, todo eso que le hacía yo, ella no lo puso en práctica. ¿Por qué no la dejé salir más tarde y tomar buses y moverse más? Porque ahora lo va a hacer, pero en una ciudad muy grande y todos los días. Y me empezaron todas esas cosas que yo y con Amador lo hicimos por, por, por alivianarle o por brindarle lo mejor que creíamos, pero que hoy me doy cuenta que no le dejé poner en práctica cosas que ahora las va a tener que poner. Bueno, lo hará, tiene otras capacidades, pero si me lo hubiese pensado antes, hubiese sido más consciente que el tiempo se pasa tan rápido, le hubiese dado más lugar. Eso es sobreprotección también, sí, es. A veces pasa que uno vive en automático por la vida. No, no fue mi caso, no fue así, que era que trabajaba 8 horas todos los días. No, no, no fue así. Y no tiene tiempo ni de cuestionarse cómo lo está educando y eso no está bueno tampoco, ¿no? No sé. Es como que pasa eso y entonces en lugar de hacerlo, no, dejar es más fácil, vas, lo resolvés vos y listo, ¿entendés? Y no, ni te cuestionás, seguís en el automático, ni te cuestionás como... Bueno, yo tampoco me cuestioné mucho, me empecé a cuestionar cuando empecé a tener problemas importantes. Ahí sí, pero para mí lo que yo hacía estaba bien, esa sobreprotección, pero bueno. Ya, no, ya está hecho, o sea, no se puede volver marcha atrás, no fue a propósito, pero bueno, qué lindo, repito, es tener estas herramientas, ser consciente. Sí, para Bueno, mí creo que siempre que se pueda, perdón, Gloria, que siempre bueno, que hagamos consciente la situación, siempre hay tiempo para remendar o para arreglar o para dialogar, ¿no? No nacen con un manual de instrucciones los hijos y nosotros no traemos uno de cómo ser padres, es la realidad, vamos por la vida aprendiendo, como lo dijiste, cada etapa. Quizás conectamos cada uno de nosotros de manera particular con una etapa de nuestra vida y entonces se nos hace más fácil una parte de la crianza
a algunos la infancia, otros la adolescencia, otra la adultez. Esto que decía Gaby también recién, no le di todas las recetas, nunca van a ser todas las recetas que necesite, porque vos misma, tu mamá, no alcanzó a darte todo lo que ella hubiese querido, tal vez, y sintió que, porque recuerdo cuando yo me fui a vivir con el papá de mi hijo y todo, y mi mamá decía, "Ah, sos chiquita", mi papá decía, "sos chiquita", y yo decía, tengo 21, o sea, soy grande. Y hoy lo veo a mi hijo con 28 y digo, era chiquita, ¿no? Porque, o sea, él es un hombre y se resuelve y hace sus cosas, pero entiendo que ya a esa edad él ya tenía 6 años, 7 años. O sea, yo lo crié y era muy chiquita. Incluso él mismo mira fotos mías y dice, eras muy chica, mamá. Y sin embargo, bueno, acá estamos, aprendimos a ser mamá e hijo por la vida, hicimos cosas y todo esto nos pasó, la sobreprotección a mí me daba mucho miedo que anduviera en la calle y por suerte su papá fue el que dijo, para, córrete, acá voy yo. Esa parte, él le dio la independencia, le enseñó a andar, a resolverse desde muy chiquitito, bueno. Entonces, ahí agradezco muchísimo haberme separado de su papá y que lo criara en esa forma, a su manera, que le dio esa herramienta que conmigo no hubiese aprendido porque me daba pánico. Entonces, nada, qué sé yo, creo que compensar, ¿no? Que aceptar que somos lo mejor de lo que pudimos dar, lo dimos de corazón porque queremos que estén bien. Nos vamos a equivocar un montón de veces, ellos también, y bueno, nada, imagino que así vamos por la vida aprendiendo todos. Y no sé, me parece a mí que cada vez que nosotros decimos, ah, me equivoqué acá, ¿cómo lo arreglo? Hay una posibilidad enorme de cambiar eso. Aunque ya hay cosas que lo que pasó, pasó, pero vamos con lo que sigue. Sigamos con este nuevo camino que hemos encontrado, dialoguemos y a ver qué sale de acá. Así que no te sientas mal, Pato, porque todos nos equivocamos de alguna o de otra manera en No, algún momento. por ejemplo, en los adolescentes, cuando vienen a bailar, yo soy la típica que le pregunto ahí, ¿cómo te fue? Contame, qué sé yo, y tenés que quedarte callado, decirle, hola, qué lindo verlos, qué bueno, pero no tenés que estar preguntando cómo. Bueno, ya no estoy preguntando, pero era la típica, y dale, contame cómo te fue, esperando, a ver, qué sé yo, así un montón de cosas. Pero bueno, ahora sé que me tengo que callar, sé que tengo que hacer preguntas abiertas, es como que uno va aplicando, pero nada, escucharlas a ustedes es como, no sé, como un resumen de todo lo que sí y entiendo. Pero bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no es cierto? Así es la vida. Y lo bueno, Pato, esto es como decimos siempre, que por ejemplo, los que están ahora con preadolescentes y adolescentes, están a tiempo de escucharlo, de verlo, de identificarlo, de sacar una mejor versión, de darse cuenta que va por ahí, ¿no? Cuando estaba leyendo, decía también que si querías empezar a acompañarlos de una mejor manera y tratar de sobreproteger menos, podías empezar típico del coach por una pregunta hoy en día y preguntarte vos mismo, ¿qué estás haciendo hoy con tu hijo, con tu hija, que él ya podría hacer solo? Y seguramente que te vas a responder unas cuantas cosas que vos haces y él está capacitado para hacerlo solo y es más, probablemente te pide y vos estás diciendo que no en automático. Identificarlo, parar un poquito y fijarte que si él puede, bajo tu supervisión quizás o acompañándolo, ya estás dando un gran paso. Vos mismas en empezar a soltar y dándole esa confianza para que él empiece a dar esos pasitos. No sé, me hace acordar cuando empiezan a caminar y estamos con ese miedo de que se caiga cada rato y se dé un golpe y que demás, pero sabes que tiene que ser así y vas con cuidado y lo dejas. Y un paso, un golpe, un paso, una sentada, dos pasitos, una gateada y ahí estás. Esto es como lo mismo, una vez que lo identificaste, te hace muy bien a vos y le haces muy bien a él. Sí, algo que aprendí, chicas, y posta que lo aprendí a fuerza de situaciones difíciles, esa pregunta, esa forma de pensar que tenés, Gaby, o que trajiste, me tocó de cerca por una cuestión de ausencia física.
y pensar, o sea, de personas que ya no están en la vida, y pensé, me puede pasar a mí. Es más duro que mi hijo se golpee en la vida por personas que no son, o sea, golpee en situaciones difíciles, le pase a atravesar situaciones difíciles sin mi compañía, que ser yo quien ayude a superar esos instantes. Entonces, con todo el miedo que me generaba, empecé a pensar diferente y decía, bueno, que lo haga, que pruebe, que busque, yo qué sé. Porque puede ser el único momento o el aporte que yo le puedo dar en este momento, porque nadie tiene la vida comprada. Yo sé que es un pensamiento que mucha gente me ha criticado y me dice, uy, qué feo pensar así. Pero la realidad es que todos los días te levantás, pero no sabes si todos los días te vas a ir a dormir. Entonces, pensándolo así y no de manera drástica, sino sacando jugo a toda esa situación, decir, bueno, te abrazo, te doy el beso, te deseo toda la suerte en este día y te doy la herramienta, aunque a veces digo, ay, qué miedo, no sé, no sé, me da miedo que se vaya a vivir lejos, me da miedo todo, porque aparte es mi único hijo, o sea, me agarra como esa cosita y, ay, no sé, estaré haciendo bien, estaré haciendo mal. Pero pensarlo así me ayudó muchas veces, no siempre, pero muchas veces a soltarlo y decir, bueno, que salga, que ahora ya, como les digo, ya es grande, pero cuando era chiquito me daba mucho miedo y era una conversación que teníamos con su papá a raíz de su lesión y su estado de salud. Entonces, bueno, empezamos como a trabajar en equipo en esto de su independencia, ¿no? De su libertad y que podíamos estar en ese momento y bueno, no sabíamos hasta cuándo, pero bueno, que fuera con lo más saludable quizás de nuestro lado en ese momento. Quizás hicimos daño desde otro lado, no lo sé, eso lo resolverá él cuando sea más adulto. Pero bueno, nada, creo que es una forma de pensar que poder darles esas alas y ver cuando empiezan a remontar vuelo es, creo, lo mejor que nos puede pasar como padres. Apoyarlos a seguir. Sobreproteger no les va a ayudar, no los va a ayudar, porque escuchaba un podcast recién con Eva Milet, que es una periodista y escritora que se dedica al desarrollo educacional y a la crianza. Y ella decía, o sea, dice, después se los voy a dejar colgado en el video, que es muy importante entender esto de la sobreprotección porque habla ella de los padres helicópteros y de los padres o de las madres tigre, como que no les permite a los hijos desarrollar esta autonomía y lo que genera es que tengan tanta dependencia de ellos mismos que lo trasladan a la escuela. Y contaba historias, está muy interesante, si lo pueden escuchar, escúchenlo, porque está hablando de la infancia, ¿eh? Pero incluso hay un profesor que él habla desde su lugar como profesor de escuela secundaria y dice que en un momento viajaron y había dos de los chicos que habían perdido las valijas. Entonces, dice, le preguntamos cómo eran sus valijas, cómo eran sus bolsos y dice, no, pasa es que yo no hice la valija, la hizo mi mamá. No sabía ni qué ropa tenía dentro, no sabía de qué color era la valija y estaba hablando de chicos de 14 15 años, o sea. Él decía, lo importante que es que mamá nos suelte y nos deje empacar, aunque esté encima mirando que no, una remera más, un pantalón más, pero que no sabían, ellos no sabían y estaban desesperados porque no tenían ni idea. Bueno, resolvieron la situación y todo. Bueno, esto sale en ese podcast que me pareció interesante. Les dejo el link para todos los que quieran acercarse y escuchar, que está, la verdad, muy, muy interesante. No sé, Gloria. Silvana, quería señalar una cosa que has dicho antes que me parece muy importante, el poder, que creo que has hecho un gran trabajo, el poder reconocer que tú no puedes llegar hasta aquí y delegar en el papá. Me aparto, sigue tú porque no puedo. No lo hace cualquiera, no, y es difícil de apartarse para no transmitirle a ellos mismos inseguridad. Eso es un gran trabajo y es un mérito a tener en cuenta, Un ¿eh? mérito de su papá, porque fue una discusión y yo dije, reconocí después de que me dijeron un montón de cosas, dije, bueno, sí, es verdad. Pero sí, fue en conjunto, la verdad que fue en conjunto. Hizo bien
y gracias, pero realmente fue más su postura que sostuvo y dijo, si no, le estás haciendo mal. Y ahí como que pude aterrizar. Costó, ¿eh? No fue fácil, costó Sí, sí. bastante, bueno. Ahora escuchándolas, y no sé si estoy exagerando, a ver qué dicen, en algún momento dije, ¿podemos llegar hasta anularlos a los chicos con la sobreprotección? Porque escuchaba a Sil que cuando preguntaron de quién era la maleta, y claro que ni sabía porque no lo había hecho, no sabía qué maleta era, me vino a la cabeza así como recuerdo de chicos que querían hacer trabajos y los padres decían, no, no, deja que lo hago yo, deja que lo hago yo, que yo esto no. Y dije, ¿será que llegamos hasta anularlos? Tristemente sí, no voy a decir qué, pero tengo un caso muy cercano que sí. Y estoy hablando de un adulto grande, grande, muy grande. Demasiada sobreprotección lo ha anulado a un punto de no poder sociabilizar, de no poder muchas cosas. Y es muy cercano, por eso sé, me toca muy de cerca y sí, creo que basado en ese mismo ejemplo es que escuché la voz del papá de mi hijo y preferí correrme porque es feo después, duele mucho ver como una persona que tenía toda la capacidad y todas las herramientas por el exceso de sobreprotección, por el miedo que se aferraba a la persona que estaba criando, terminó apagando esas ganas. Imagino que como todo en la vida siempre hay una oportunidad de crecimiento con ayuda adecuada, los profesionales adecuados, pero es tiempo que no vuelve. Eso es algo que hemos hablado un montón. El tiempo es algo que lo único que no recuperamos, es lo más valioso que tenemos en la vida y me parece que no está bueno dejarlo pasar así como así, ¿no? Algo que también rescato y me acordé del podcast es algo que dijiste vos, Pato, te escuché que decías, como profe yo no fui sobreprotectora y eso también es buenísimo porque también pasa a la escuela la sobreprotección, cuando ya vemos ese nene frágil, entre comillas, porque está tan sobreprotegido que no sabe interactuar con la frustración, con el enojo o que el fracaso no es una derrota, simplemente es algo que salió mal, algo que hablamos hace unos días. Pasa también a los profes a veces también, a los maestros y a los profes, que no, bueno, esto que hablábamos hace un tiempo, para mí, que me haya ido mal en un examen no es una derrota, es, bueno, ponete a estudiar, hace algo, no estudiaste lo suficiente, no practicaste. No es el fin del mundo, es fallé en esta, o sea, bueno, a ver, hay algo más que hacer. Ahora, he escuchado chicos que con una nota que no alcanza suficiente se derrumban. Ahí está el tema. Si el profe además te dice, bueno, lo hiciste lo mejor que pudiste y te apapacho más todavía, está bien, sí, hiciste lo mejor que pudiste, podés dar más. ¿Cuál es nuestro discurso? ¿De qué manera estamos hablando? ¿Cómo estamos llegando? Porque también escucho alrededor, y díganme si no, que hablamos de esta generación muy frágil que estamos viendo alrededor nuestro, pero esta generación se forma por los adultos que tienen atrás. O sea, ¿quién se tiene que cuestionar realmente? Sí, el niño está creciendo, pero lo formamos nosotros. La pregunta es hacia nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el miedo tan grande que tenemos que no soltamos a esas criaturas? ¿Por qué? ¿Por qué no les damos herramientas? ¿Qué nos pasa? ¿No? Para mí, ¿eh? Lo estoy hablando de manera personal. ¿Qué nos pasa que estamos fragilizando tanto los adultos que van a ser en el futuro? ¿Por qué no confiamos en nosotros para darles herramientas a ellos? No es que no confiamos en los nenes, no confiamos en nosotros. O creo yo, mi análisis personal, tenemos miedos de no ser los héroes o las heroínas de esas criaturas en algún momento, me parece. La dejo ahí. No sé, sigan ustedes, me llamo al silencio. Hay muchos padres que sí confían en momentos dados eh, cuando los hijos están de acuerdo con ello. Si no están de acuerdo, es otro tema. Entonces eso no es, eso no es, hay que diferenciar también, tienes que darle lugar incluso cuando no estás de acuerdo.
Es como, no sé si me explico. Sí, sí, totalmente, y me encanta eso, que además me parece súper interesante que una persona se anime a defender su postura, y más si es tu papá o tu mamá, y decir, no, no, yo pienso esto y lo discuto, y acá soy yo, también está bueno, también estamos formando, porque hay que defender posturas de vida en la vida de adultos. Entonces, qué mejor que el debate en casa. A veces hay que poner límites, obviamente, porque somos los adultos y sabemos qué sí y qué no, pero permitir ese debate a mí me parece súper rico también, porque le estoy dando herramientas para formar una personalidad que va a saber defender su criterio en la vida y va a tener criterio, sobre todo. No lo que yo pienso, sino lo que él piensa y define. Me parece que se trata de lo mismo, poner acuerdos, negociar, validar al otro, confiar, ¿no? Confiar en uno, confiar en el adolescente, sentarse, charlar. Es, es que creo que pasa por ahí, o sea, sé que pasa por ahí. Ahora con mi experiencia sé que con el adolescente, que mis alumnos, en el momento de hacer el feedback de la evaluación, explicarle qué duda, qué le pasa, qué necesita, hacer la prueba otra vez, a ver qué, en qué te puedo ayudar, no sé, se me ocurre ahora, ¿no? Y lo mismo con tu hijo. El tema es que a veces pasa que no hay tiempos. Entonces es así, punto. Y no, no hay tiempo de explicar o no hay ánimo de explicar porque estoy cansada, nos encontramos a la noche y entonces vuelve ahí esa rigidez que nos suma, ¿no? Al contrario, que te Nos ha aleja del servido en adolescente. la infancia. O sea, porque sí, porque lo digo yo, es porque no, esto nos ha servido en la infancia, pero ahora ya no sirve, hay que cambiar. Y a veces a los padres nos cuesta cambiar el chip. Es como, ya no vale el porque sí, porque yo lo digo. Ahora hay que reflexionar y dar cada uno su postura y es como ellos van a interpretar después la vida afuera con sus iguales, lo que le enseñemos en casa al final. Claro, tal cual. Y a veces no te das cuenta que ya creció y que tenés que hablar y que tenés que dialogar y consensuar y es un ganar, ganar. No es que gano yo, ganas vos, ganamos los dos. Es una negociación que hay que aplicarla en casa, en todos lados, chicos, en todos lados. No sé, que hay que intentarlo, que no hay no hay que resignarse, que es un continuo aprender, que la vida es un continuo aprender. Entonces, bueno, no frustrarse como mamá si las cosas no salieron como vos pensaste. Nadie es la mejor mamá del mundo. Es así, no existe eso, nada. Nadie es la mejor mamá, ni la mejor persona, ni la mejor hija. Así que no castigarse, no tirarse abajo, cuestionarse y aprender, seguir aprendiendo. A ver, bueno, esto no funciona, vamos por el otro lado. Y pedir ayuda, como todo, ¿no? Y escuchar, escuchar. En este caso, escuchar mucho al adolescente, validarlo. Ya saben que lo amamos, pero está bueno decirlo también. Está bueno porque a quién no le gusta que le digan lo que siente. Así que eso, tener esperanza. Yo tengo esperanza a pesar de que hay un montón de cosas que, bueno, que las podría haber hecho mucho mejor, ¿sí? Estoy contenta porque como que ahora, bueno, con un montón de aprendizaje, está distinto, está queriendo. Sí, yo creo que va, a todas nos pasa, qué sé yo, estamos en diferentes etapas. Lástima Jessy que no vino. Pero sí, va. Nadie tiene el manual y cada chico es un mundo, entonces vos por ahí quizás aplicás la misma regla y todos van a entender algo diferente, es así. Nosotros mismos como hijos, mis hermanos y yo tenemos totalmente la misma crianza y sin embargo los tres vamos a decir cosas diferentes de la misma situación. Entonces va mucho en el individuo que es ese niño, esa niña, ese adolescente, es un individuo con mentalidad, personalidad, todo propio, no nos pertenece, es hijo de la vida, nosotros le damos lo mejor que tenemos, pero es hijo de la vida y va a aprender también cosas a su manera. No hay un momento justo, no vamos a terminar nunca de estar a su lado haciendo todo para que ellos estén bien, no, es imposible. Nos vamos a romper mucho si no.
Em, Igualmente, no es que uno es malo en todo, ni, o sea, uno tiene miedo en una cosa, otro papá tiene miedo en otra cosa, yo fui claro, piola con esto, vos fuiste piola con lo otro, bueno, ajustá donde donde te das cuenta que sobreprotegiste. No es tan tampoco blanco y negro, no, ¿no? no. Pero está bueno de verdad tomar conciencia y aceptar ese desafío tan grande que es ser padres de adolescentes. Para mí es una aventura hermosa, la verdad. Es como la segunda oportunidad de estar viviendo esas etapas y decir, ¡ay, qué lindo! Yo me divertí mucho en su niñez, jugaba con él, me tiraba al piso. Su adolescencia la sufrí un poco más, pero porque, bueno, pasaban cosas particulares en casa, y entonces pasó más tiempo en casa de su papá que en mi casa, pero también estuvo bien, porque creo que era lo que necesitaba en ese momento, la figura masculina, el tiempo con papá, qué sé yo. Pero yo lo extrañaba un montón, estaba acostumbrada a estar con él. Después volvió, obviamente. Después se fue a vivir solo y así, como que la vida te sorprende constantemente de los roles como mamá que vas tomando, como papá. Así que nada, está buenísimo. Hay que soltar un poco ese miedo a que me voy a equivocar. Sí, te vas a equivocar, como en todo. Nada, pedí disculpas sinceras, me equivoqué, qué sé yo. Yo he tenido charlas muy lindas con mi hijo. eh, Me trataba de mostrar siempre fuerte con él, que a mí no sé, no me afectaba nada. Yo era fuerte, siempre fuerte, valiente, decidida, hasta que un día, tendría 12 años, me dijo, si vos me mostrás que estás mal, a mí no me pone mal. Me hace bien saber que te puedo ayudar, aunque sea escuchándote. Y entonces, bueno, ahí como que sentí eso de que esa liviandad de decir, bueno, está bien que yo no soy siempre fuerte. Tenía ese, obviamente, trabajo mío de revisar y bueno, pero estuvo bueno cuando él me mostró que mi fragilidad a él también le hacía bien. Me dice, yo me siento bien porque no me siento un inútil al lado tuyo. Y bueno, empezamos a hablar diferente, ¿no? En su preadolescencia, adolescencia, no sé. Eh, y bueno, ahí hay cosas que, por eso digo, los hijos dicen cosas muy lindas, hay que escucharlos, hay que sentarse a escucharlos. Y nos conocen más de lo que nosotros los conocemos a ellos, y sería sorprendente darse cuenta de eso cuando te pones a hablar y te sacan la ficha, abrís la puerta y ya saben si estás de mal humor, si comiste. No hace falta que les digas nada, te conocen más, yo creo, tus hijos a vos que vos a tus hijos. Yo vuelvo a repetir la pregunta que creo que podemos dejar hoy para empezar a dar un pasito más en este tema, que es, ¿qué haces hoy por tu hijo, por tu hija, que ya podría hacer él solo, ella sola? Mm. Que capaz que son más de una, enfocarte en empezar a acompañarlo, como siempre decimos, a que las empiece a hacer. Sí, me encantó. Eso es un Bien. lindo reto ahí para todos. Buenísimo. Sí, me encantó. Buenísimo. Bueno, ¿les parece que lo dejemos por acá? Sí, por mí está bien. Buenísimo. Bueno, chicas, muchas gracias por traer este tema, Gloria. Como siempre, un placer. Empezamos a hablar de algo y se va extendiendo, compartiendo experiencias. A veces nos emocionamos bastante. Nos llevamos algo de todas las conversaciones, perdón. Un Bueno, montón. nos vemos la semana que viene o esta semana. Vamos a dejar ahí el cortito de la semana seguramente para traer un tema para que todos opinen. Si nos quieren dejar comentarios ahí de qué les gustaría que fuéramos hablando, dejarle alguna consulta a Gloria, de qué tema sería interesante traer desde la psicología también. Los invitamos a dejarnos los comentarios abajo de los videos y nos vemos en el próximo episodio. Gracias, chicas, por estar ahí.